Pero lamentablemente la realidad del jaguar es cada día que pasa, y esto no es exagerar, su situación de vulnerabilidad y de riesgo de desaparecer está muy latente porque está siendo atacado. ¿Será que el jaguar va a lograr sobrevivir de las garras de este ser humano que quema, depreda, caza, comercializa sus colmillos, su piel? ¿Será que va a lograr sobrevivir? Me encanta verlo, lo veo al jaguar y siento una paz interna que es fabulosa, porque cada vez que se puede detectar la presencia de un jaguar es un canto a la vida. Nosotros con el equipo de Revista Nómadas ¿Lo han fotografiado? lo hemos visto. ¡Qué belleza! Cuando estábamos saliendo del Parque Anuel Quez Mercado, Ya. que a Bolivia venía un gran criminal, Un argentino que tenía su agencia de matanza y te traía a cazadores multimillonarios a nivel mundial que llegaban a cobrar, según lo que nos han proporcionado las autoridades, hasta 50.000 euros. Wow. Incluso cuando abordamos temas de la chiquitanía, temas de las mujeres chiquitanas y de otros escenarios como la deforestación, los incendios forestales, el jaguar sigue emergiendo porque toda esta zona es tierra del jaguar y el jaguar se va quedando sin alimentos, sin territorios, sale escapando de los incendios, sale escapando de la deforestación y el pobre animal prácticamente se va quedando sin alimentos y sin casa. Y si al jaguar le va mal, en realidad a nosotros los humanos nos va mal, porque el jaguar es el termómetro que te mide la salud del bosque. Es un poco hasta paradójico que a este animal, que dicen que tiene la mandíbula más poderosa de su especie, ¿no? Que se lo conoce como el gran jaguar, ¿no? Es decir, que tiene una imagen, refleja además una imagen de mucho poder, que además es también una fuente de mucha inspiración para pueblos originarios, y que ahora se vea tan vulnerable, ¿no? Es paradójico, Roberto. Totalmente, es porque la humanidad está mal. Esa es la conclusión a la que yo llego. Existe un amor absoluto al consumismo, al ultracapitalismo, al avance de la frontera agrícola, que es desastrosa. Al ubicarse en la cima de la pirámide, aquí lo tenemos al bosque, todo lo que ocurre aquí abajo es la caza y es los alimentos que encuentra el jaguar, que tiene un menú, ¿no?, bastante exquisito, bastante necesario y vital. Entonces, para tener una buena cantidad de población de jaguares, necesitamos que esta pirámide esté igual enriquecida con varias especies, tanto de animales como también de vegetación, fuentes de agua, ríos, lagunas que no estén contaminados, porque entonces existe la leyenda, existe la cultura ancestral de que hubo un tiempo en la humanidad en que los elegidos de una comunidad, de una tribu, se convertían en jaguares. Entonces Marco Jusquiano, él quería defender al jaguar desde niño, y entonces él quería convertirse en un jaguar, y su abuela le había dado las pócimas de hierbas para convertirse en jaguar. Entonces él se bañó con esas hierbas, pero fue desilusionante su resultado, porque él no se convirtió en jaguar. Y mi relación con el jaguar nace desde hace por lo menos unos 15 años. Cuando yo estaba todavía en el deber, iba a realizar trabajos, reportajes sobre otro tema a diferentes escenarios de la Amazonía, del bosque seco chiquitano, y en esas idas y venidas me iban diferentes voces advirtiendo, me iban diciendo: esto está ocurriendo. Empecé a hacer los reportajes que titulé Los colmillos de la mafia, ¿no?, haciendo referencia a los colmillos al jaguar y a la mafia, una mafia organizada. Aquí, en La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias, hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a contar una historia y vamos a conversar sobre una vida.
Resulta que en Bolivia tenemos la gracia de albergar al felino más grande de América, que a la vez es el tercero más grande del mundo después del león y después del tigre. Estoy refiriéndome al gran jaguar, esa bestia que habita diferentes territorios en nuestro país y que a pesar de que tiene la mandíbula más poderosa en su especie, está prácticamente desapareciendo, o lo están desapareciendo, mejor dicho. Hoy vamos a conversar sobre un animal feroz que es considerado símbolo de poder en algunas culturas originarias, pero que ahora se ha convertido prácticamente en una víctima, increíblemente, y pese a su poderío, a su fuerza, pese a su garra, es víctima del ser humano. Bienvenidos a La Máquina de Escribir para conversar sobre el gran jaguar. Dijimos, ¿quién mejor que el autor de un documental audiovisual acerca de esta bestia? Un periodista muy reconocido, de mucha trayectoria, que fiel precisamente a sus principios, él ahora se dedica a hacer lo que se denomina como el periodismo verde, lo que se le llama como el periodismo verde, enfocado en temas relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad y también la protección del planeta. Estoy con él, he invitado a Roberto Navia Gabriel. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Querida Gisela. Qué gusto tenerte por acá. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí siempre una alegría conversar porque amamos esta maravillosa forma de entender el mundo, ¿no? Y de explicarlo, como es el periodismo de investigación, el periodismo ambiental, y además que el nombre de tu programa hace honor a ese instrumento tan maravilloso como es la máquina de escribir. Como que hubiera sido el punto de partida, ¿no ves? Exactamente. Para vos, para quienes nos hemos dedicado a escribir, ¿no? Exactamente, y además entre tanta saturación de información, entre tanta banalidad que también hay en los medios de comunicación, yo estoy muy convencido de que la mejor forma de rendirle tributo a este oficio noble es volviendo a ese viejo periodismo, ¿no? Ese viejo periodismo entendido como la mejor forma de poder contar el mundo utilizando las herramientas de la tecnología, que para mí no es otra cosa que un empaquetamiento. Es cierto. Pero la esencia del oficio está en la máquina de escribir, está en esas teclas que son la esencia para todo. Si vos tenés un buen texto, vas a tener un buen guión, un buen podcast, un buen documental, un buen reportaje, una buena crónica. Sin la palabra no hay nada. Así es. Qué bien, una excelente introducción, Roberto. Te agradezco mucho por la reflexión periodística. Bueno, nosotros tendríamos mil cosas para hablar, ¿no? De hecho, has planteado ya al inicio este tema de lo que significa el periodismo, pero hoy te invité con un motivo especial. Vos, tu equipo, Karina, han sido autores de un trabajo muy importante que ha tratado sobre la vida de un animal. Y yo estoy impactadísima no solamente con el documental, que está muy bien producido, felicidades, sino también porque me parece que ha desencadenado incluso hechos posteriores como investigaciones, indagaciones de qué es lo que está pasando con este animal. Hablemos del gran jaguar. Roberto, ¿qué te motivó para empezar a investigar, indagar y plasmar en un audiovisual acerca de este animal? La motivación, en realidad, mi relación con el jaguar nace desde hace por lo menos unos 15 años. Cuando yo estaba todavía en el deber, iba a realizar trabajos, reportajes sobre otro tema a diferentes escenarios de la Amazonía, del bosque seco chiquitano, y en esas idas y venidas me iban diferentes voces advirtiendo, me iban diciendo esto está ocurriendo, y lo más fuerte que había escuchado era que estaban matando al jaguar para arrancarle los colmillos y para venderlos a precio de oro en los mercados oscuros y temibles de China y de otros lugares del mundo. Y entonces eso yo fui digiriendo, me atormentaba en las madrugadas, porque era más de una voz la que me decía eso. Entonces, yo trabajé muchísimo, proyecté
busqué la forma de financiarlo y estando en el deber conseguí hacer un reportaje. Ah, ya hiciste antes. Ahí empecé a hacer un reportaje que titulé Los colmillos de la mafia, ¿no? Haciendo referencia a los colmillos al jaguar y a la mafia, una mafia organizada que perpetraba en las entrañas de la Amazonía, contrataba a los indígenas y campesinos, que para mí son inocentes, y les ofrecían, pues, en aquel tiempo $100, que para ellos era muchísimo, y los mandaban a cazar jaguares y después ellos se hacían con la mercancía, ¿no? Entonces, eso revelamos nosotros hace bastante tiempo, y esta historia, esta cruda realidad fue asumida por la sociedad. Entonces la sociedad la hizo suya y empezó a exigir a los diferentes poderes del Estado para que se pongan la mano al pecho y puedan luchar contra estos criminales. Fruto de eso encontraron en Santa Cruz a una pareja de asiáticos que tenían en su poder más de 180 piezas de colmillos de jaguar. ¿No? ¿Estamos hablando de qué año? Perdón? Estamos hablando... ¿2000? No, estamos hablando del 2004, por ahí. Ya. Creo que 2000, a ver, ¿cuándo ganó el premio Rey de España con ese trabajo? Creo que el 2007, ¿no? Ya. Creo que sí. Y bueno, entonces se desató, hubo un proceso judicial, se sentenció a estas dos personas, uno de esos está prófugo, a otro que yo había también investigado en la zona de San Borja, un chino igual, un asiático, yo logré dar con su paradero porque era un prófugo de la justicia, vino el proceso judicial y desde entonces, querida Gisela, no he dejado de contar esta historia en sus diferentes niveles. Incluso Nat Geo en su momento se comunicó conmigo, una directora que realizó el documental Tigre Gente, porque yo fui el que reveló ese momento en el que Marcos Jusquiano, que no era conocido todavía, cuando era niño quería convertirse en un tigre, ¿no? Porque existe la leyenda, existe la cultura ancestral de que hubo un tiempo en la humanidad en que los elegidos de una comunidad, de una tribu, se convertían en jaguares. Entonces Marcos Jusquiano, él quería defender al jaguar desde niño y entonces él quería convertirse en un jaguar y su abuela le había dado las pócimas de hierbas para convertirse en jaguar. Entonces él se bañó con esas hierbas, pero fue desilusionante su resultado porque él no se convirtió en jaguar, ¿no? Entonces, fruto de eso, él se convierte, sí, en un guardaparque para que desde el papel de guardaparque pueda defender a los jaguares. ¿Y así lo hizo? Y así lo hizo, ¿no? Y así lo hizo, y es solamente por citar un ejemplo. Después, ya con Revista Nómadas, porque yo dejo el deber para fundar Revista Nómadas, poniendo énfasis exclusivamente en los temas ambientales. Y ahí hemos realizado reportajes, crónicas, documentales. Hemos producido uno recientemente con la Fundación Nativa, que ganamos un fondo concursable de Piensa Verde, Tataguasu. Sí, ¿no? Lo he visto, sí, claro. Y ese documental está dando la vuelta en Latinoamérica y en el mundo. Y además de otros tipos de documentales, incluso cuando abordamos temas de la chiquitanía, temas de las mujeres chiquitanas y de otros escenarios, como la deforestación, los incendios forestales, el jaguar sigue emergiendo porque toda esta zona es tierra del jaguar y el jaguar se va quedando sin alimentos, sin territorios, sale escapando de los incendios, sale escapando de la deforestación y el pobre animal prácticamente se va quedando sin alimentos y sin casa. Y si al jaguar le va mal, en realidad a nosotros los humanos nos va mal, porque el jaguar es el termómetro que te mide la salud del bosque. Eso es importante. Yo quisiera que lo profundicemos más adelante, pero aquí han salido varias cosas en esta parte introductoria, Roberto, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es un poco hasta paradójico que a este animal que dicen que tiene la mandíbula más poderosa de su especie, ¿no? Que se lo conoce como el gran jaguar, ¿no? Es decir, que tiene una imagen, refleja además una imagen de mucho poder, que además es también una fuente de mucha inspiración para pueblos originarios.
y que ahora se vea tan vulnerable, ¿no? Es paradójico, Roberto. Totalmente, es porque la humanidad está mal. Esa es la conclusión a la que yo llego. Existe un amor absoluto al consumismo, al ultracapitalismo, al avance de la frontera agrícola que es desastrosa. Se habla que se destruyen los bosques a nombre de la seguridad alimentaria, es mentira, eso es pura charla. Entonces, por donde estás mirando, se está destruyendo el medio ambiente. Bolivia ya ocupa, según los últimos datos de Global Forest Watch y también los datos de Mapbiomas, que son dos instituciones muy responsables en mostrarte una radiografía de cómo estamos en el tema del medio ambiente. Bolivia ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de deforestación. Eso es, pero así, escalofriante, porque nos estamos quedando sin bosque, y el bosque es agua, el bosque es lluvia, el bosque es respiración, ¿no? Aire puro. Sí. Absolutamente. Y al quedarnos sin bosque, obviamente, al jaguar le estamos quitando su casa, pero en el bosque no solamente vive el jaguar, ¿no? Viven los alimentos que son para el jaguar, los alimentos que son para las comunidades indígenas. Entonces, como vos decís, el jaguar está en la cima de la pirámide de depredadores. Eso quiere decir que si vos en un bosque tenés una buena población de jaguares, quiere decir que el bosque está sano, porque el jaguar encuentra su alimento, encuentra su comida, encuentra el agua. Pero en un bosque enfermo, como lo tenemos en gran parte de Bolivia, prácticamente el jaguar está en días muy difíciles, muy complicados. Se lo está traficando. Lamentablemente, los traficantes de partes de colmillo de jaguar están 20 pasos más adelante que las instituciones. Trabajan con drones, ¿no? Saben dónde ubicar, tecnología de punta. Y si ves a otro frente de enemigos, tenés a los incendios. Los pobres jaguares salen a buscar comida y a buscar agua a las zonas urbanas, y ahí los esperan con rifle, ¿no? Los terminan también matando. Y cuando ya pasan los incendios, tenés la deforestación, donde también los van acorralando, y entonces tenés espacios que son para el jaguar minúsculos, porque el jaguar necesita espacios grandes. El jaguar se mueve en corredores ecológicos, porque va no solamente a buscar alimentos, sino también va a buscar su pareja, y para eso tiene que caminar muchísimos kilómetros. Es por eso que el gran felino de América, su gran reinado era prácticamente desde el norte de México, ¿no? Hasta el extremo sur de Sudamérica. Pero pues tenía todo el bosque para transitar. Imagínate ahora, ¿no? Tiene una parte, pero después se encuentra con zonas devastadas y tiene que surcar, cruzar eso para llegar a otro bosque. Entonces, prácticamente la vida está tremendamente complicada. A mí me agrada este lenguaje que estás utilizando, porque es un lenguaje ignorado por el resto, digamos, de la sociedad, sobre todo por aquellos impulsores del famoso desarrollo, ¿no? Y es, por ejemplo, decir su territorio, es decir, el territorio del jaguar, ¿no? Porque el ser humano, y bueno, no todos, ¿no? Pero aquellos que están trabajando en pro del famoso desarrollo, consideran propio pues el territorio, ¿no? Pero vos estás haciendo referencia a su territorio, el territorio del jaguar. Exacto, ¿no? Porque es volver a los orígenes, ¿no? Claro. Y en realidad nadie es dueño del planeta Tierra, ¿no? Para mí incluso no deberían haber ni fronteras, ¿no? No deberían haber pedidos de visa para nosotros los seres humanos. Sí. Deberíamos movernos libremente, ¿no? Porque desplazarnos. Totalmente. Y a un animal, ¿qué se le puede pedir, no? Y sí, ellos sí son los dueños del territorio, ¿no? Porque están muchísimo tiempo antes. Las comunidades indígenas son las dueñas del territorio, que están siendo afectadas también. Y quienes están usurpando el territorio somos los de afuera, ¿no? Somos los que, y obviamente no son muchos, pero son los que manejan toda la maquinaria de devastación, los que manejan las orugas, los que están traficando con tierras, los que están avasallando, los que están haciendo de estos espacios la mercantilización, los que están
rompiendo en 1000 pedazos el plan de uso de suelo, están produciendo soya en tierras que es de vocación forestal, ¿no? Entonces te tumban el bosque para producir durante 5 años y después ese terreno, que es el terreno del jaguar, se convierte en desierto porque ya no es de vocación para la expansión de la frontera agrícola. Pero hay otro elemento muy fundamental, Gisela, que están utilizando la tierra para convertirla en dólares, para traficarla. El bosque en pie, lamentablemente, en términos reales, en términos económicos, no vale nada. Si vos tumbás ese bosque, ese suelo se multiplica por 10 o se multiplica por 100. Y muchos están utilizando incluso recursos de nuestros fondos de pensiones, se están haciendo prestar plata con créditos blandos para poder deforestar y de esa manera hacerle subir el valor de la tierra, y ni siquiera es para producir, es para traficarla de aquí para allá. Sabemos nosotros incluso que buena parte de esos bosques deforestados después son vendidos a personas que vienen de Brasil, que para ellos y de otros países esto es una ganga, porque una hectárea de tierra en Brasil te cuesta fortunas y aquí te compran 100, 5.000, 10.000, 100.000 hectáreas, utilizan palos blancos y es todo un entramado que nosotros hemos venido desgranando en Revistas Nómadas en varios reportajes. Entonces, la tierra, esa tierra que no les pertenece, pues les está haciendo ganar muchísimo dinero a muchísima gente. Wow. Hablaste de un tema que me llamó la atención. Dijiste que el jaguar era el termómetro. A ver, ampliemos eso. Sí, es una historia que a mí me gusta mucho porque nosotros hemos creado también una radionovela. Hemos coproducido con la BBF Bolivia. Es una radionovela que goza de 6 capítulos y que se llama Tigre Gente. Después te voy a compartir el enlace para que lo puedas compartir. Y entonces, a través de esas historias que son bastante lúdicas, a través de otros reportajes que son bastante igual explícitos en esta información, nos hemos munido de información que manejan los biólogos expertos en este tema y obviamente lo ubican al jaguar en la cabeza de la pirámide porque es el depredador más grande que tenemos en esta zona, ¿no? En esta parte del planeta. Por eso se le conoce como el gran felino de América. Entonces, al ubicarse en la cima de la pirámide, aquí lo tenemos al bosque, todo lo que ocurre aquí abajo es la caza y es los alimentos que encuentra el jaguar, que tiene un menú, ¿no?, bastante exquisito, bastante necesario y vital. Entonces, para tener una buena cantidad de población de jaguares, necesitamos que esta pirámide esté igual enriquecida con varias especies, tanto de animales como también de vegetación, fuentes de agua, ríos, lagunas que no estén contaminados. Entonces, eso nos da un termómetro de que este bosque, si tenemos una buena población de jaguares, quiere decir que toda la comunidad goza de una excelente salud. Entonces ahí tenés un termómetro que es medible científicamente y que te constate, te confirma que así ocurre. Pero si en una población, si en una zona, en un bosque, en una ecorregión, en un corredor ecológico, prácticamente el jaguar ha desaparecido, quiere decir que con ello también han desaparecido los otros animales. Claro. Que todo está mal ahí. Vas a tener lagunas secas, como la laguna de Concepción, que la hemos visto nosotros en viva presencia, que se ha secado totalmente. Entonces ese es un termómetro que tenía ese panorama. Si miras para el otro lado, para el río Parapetí, te vas a dar cuenta cómo en los bañados de Isoso han construido un megapuente, los menonitas, un grupo de menonitas sin permiso, y están haciendo colapsar toda esta región, poniendo en riesgo los bañados de Isoso y el río Parapetí, que además son sitios Ramsar. Los sitios Ramsar son, ¿no?, esas de poder. Son esos títulos que te da la comunidad internacional
a los acuíferos que tiene un país, ¿no? Es decir, les dan la certificación de que un país tiene tal calidad de ríos, de lagunas, de cataratas, de cascadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y por qué los califica de esa manera como un sitio Ramsar? Porque es de interés mundial. Es decir, que si un río o si una laguna se seca, no solamente se van a ver afectados el jaguar y las comunidades indígenas, sino el departamento, el país y en realidad el mundo entero. Porque esto es, se desencadena, ¿no? Lo que pasa en el bosque no se queda solamente en el bosque. Claro. Las lluvias que genera la Amazonía después van a alimentar a los nevados que gozan de agua en el altiplano, en las cordilleras, ¿no? Entonces ahí vas a tener todo un efecto que va más allá de la frontera de un departamento. Vas a tener a los ríos voladores, ¿no? Que son los que alimentan justamente de agua a todos los ecosistemas. Entonces esa es la realidad con el jaguar. El impacto es como una cadena, una bomba. Recién estuve yo también justamente en los datos que presentaron en Más Biomas, que lo hacen en Bolivia a través de la Fundación Amigos de la Naturaleza. Yo he quedado totalmente impactado. Datos muy ricos, muy necesarios, pero los resultados obviamente deben alertarnos, ¿no? Los nevados, las cordilleras están prácticamente vacías de hielo. Entonces, pero eso es porque se genera, porque está pasando algo en tierras bajas, ¿no? Y están pasando cosas obviamente muy malas medioambientalmente. Qué interesante. ¿Y de qué se alimenta el jaguar? Has hablado de que tiene una pirámide alimenticia, ¿no? Y que es muy exquisito además, ¿no? Sí, el jaguar obviamente que es depredador, se alimenta, es carnívoro. Sí, ¿de cualquier animal o cómo es? Sí, se alimenta de los bichitos que hay ahí en la naturaleza. Obviamente que el jaguar, como muchos animales, es sabio, solamente le pide a la naturaleza lo que va a comer, ¿no? Entonces no mata para guardarlo, para comercializarlo, ¿no? Una gran lección para los humanos. Es una gran lección, sabe cuánto comer, ¿no? Claro. Sabe que no tiene que... Claro, si tiene sobrepeso le va a venir una indigestión, ¿no? Qué sabiduría, realmente, sí. Sí, es una gran lección la de los animalitos. Sí. Y obviamente es la ley de la selva, del monte, ¿no? Y a su vez tenés árboles que dan alimento a los otros bichitos que son a su vez alimento del jaguar. Así es. Entonces es una cadena que es un gran ejemplo para nosotros. Qué bonito. Roberto, a ver, buscan al jaguar para comercializar sus colmillos. La expansión de la frontera agrícola acapara su territorio y les quita su fuente de alimento y su hábitat, ¿no? Y bueno, podemos sumarle la caza, un montón de cosas de por medio, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el estado de este animal? ¿Está en vías de extinción en Bolivia, en toda América? ¿Qué te dice la información que has podido recoger? Sí, y cada vez es peor. Nosotros hace pocos meses hemos publicado una investigación donde se descubre que a Bolivia venía un gran criminal, un argentino, ¿no? Que tenía su agencia de matanza y te traía a cazadores multimillonarios a nivel mundial que llegaban a cobrar, según lo que nos han proporcionado las autoridades, hasta 50.000 euros. Wow. ¿No? Y que ha hecho varios viajes. Este gran delincuente internacional está siendo procesado. ¿Ya está detenido? En Argentina tiene detención domiciliaria hasta donde hemos investigado. Y en Bolivia justamente se han movilizado y lo han hecho las plataformas ambientales, lo ha hecho Marco Musquiano, lo hizo la diputada María René Álvarez, entre otros activistas,
también ha trabajado muchísimo a las chiquitanas a través de Daniela Justiniano, por ejemplo, y se está trabajando para que aquí se logre procesar, no solamente procesar, sino que justamente cambiar ese estatus que mencionabas oportunamente, para que sea considerado no solamente en riesgo, sino en un asunto muy vulnerable, sino prácticamente en vías ya de extinción, ¿no? Entonces, eso se lo tiene que hacer a través de un trámite jurídico, obviamente, porque en Bolivia existe también el libro rojo, ¿no? Que es donde están las especies y en qué situación de vulnerabilidad, de riesgo se encuentran. Es como una especie del mapa de cómo están nuestras especies que habitan en Bolivia. Pero lamentablemente la realidad del jaguar es cada día que pasa, y esto no es exagerar, su situación de vulnerabilidad y de riesgo de desaparecer está muy latente, porque está siendo atacado por los traficantes, por los que los matan para sus colmillos, los millonarios que vienen a matarlo y pagan millones de dólares y de euros, también por el desastre ambiental y por todo lo que mencionábamos. ¿No? Los incendios. El año pasado se han quemado 12,6 millones de hectáreas, tanto de bosques y de sistemas no boscosos. Eso es hartísimo, eso es por encima incluso de lo que pasó el 2019, cuando se quemaron 6 millones. El doble. El doble. Y ahora, igual que el año pasado, ya los incendios empezaron en julio. Esto es muy preocupante, porque años anteriores los incendios empezaban en agosto, en septiembre, ¿no? Y cada vez los incendios llegan más puntuales que nunca. ¿Y hay censos estadísticos o aproximaciones de la población de jaguares en Bolivia, en América? Yo he buscado, te cuento, por diferentes lugares. Lamentablemente no he encontrado cifras y datos que me digan hay tantos animales todavía, tantos quedan, ¿no? Creo que esa es una tarea pendiente que se tiene. Yo agradezco y pediría a quien lo tenga o a la institución que esté trabajando en ello, que nos pueda hacer llegar un censo de cuántos animales hay en Bolivia. Qué interesante. Ahora, Roberto, si bien no es tu campo el tema jurídico, pero me imagino que esto ha salido en tus investigaciones, hay una ley que protege a los animales domésticos que de alguna manera no se la cumple, digamos, pero hay algunos casos en que sí se la cumple. He visto que hay algunos pobres conductores de micro que han terminado presos. Decime, ¿hay alguna normatividad o es necesaria plantear la normatividad para proteger especies salvajes? En este caso, un animal tan simbólico en Bolivia, ¿no? Mira, y está fresquito. Está fresquito. Hace unos meses, no sé mucho, el Tribunal Agroambiental ha, justamente por todo el trabajo que han venido haciendo desde el Parlamento, especialmente a la cabeza de la diputada María René Álvarez, de Daniela Justiniano, a la chiquitana, se ha logrado que se dicte, ¿no?, justamente una normativa nacional que lo proteja al jaguar. Y eso ha salido. Tenemos esa ley fresquita, o esa normativa, o ese paraguas que ofrece esas garantías, y con ello también proteger a los defensores ambientales y también a los periodistas que trabajamos con esto. Porque no es fácil, es bastante complicado. Hay un montón de amenazas y un montón de cosas que obviamente que ocurren y que están ahí. Entonces, en materia jurídica tenemos. Hay la norma. Existen las normas, pero esas normas se rompen en mil pedazos. Incluso vos abrís la Constitución Política del Estado y el primer párrafo es maravilloso, a mí me encanta, ¿no? Donde te relata la grandiosidad de Bolivia en materia de riqueza natural. Me decías de la pausa que se decretó, que no se la ha respetado, ¿no? ¿Qué pruebas hay de aquello? ¿Las quemas, los chaqueos? ¿Cómo se puede corroborar eso?
que habiendo el Estado dispuesto una pausa, no pasó nada, ¿no? Lastimosa, bueno, gracias a Dios, Dios todo lo ve. Y la humanidad cuenta con ojos que son maravillosos y esos ojos son las imágenes satelitales. Entonces vos ya podés detectar por fechas, ¿no? Por fechas, dónde se genera el foco de calor, ¿no? Cuáles son los orígenes, en qué tiempo. Podés sacar ahí tus deducciones, cuándo se decretó la pausa ambiental, cuándo nacieron los incendios. Entonces, las pruebas están ahí, ¿no? Nosotros las tenemos en Revista Nómada. Hemos publicado recientemente un artículo muy interesante sobre ello, pero ahí yo insisto, se tiene que cumplir obviamente, pero esa pausa contra los incendios, que son pausas para que no hayan focos de calor, que se las rompen en 1000 pedazos, tiene que extenderse para que haya una pausa a la deforestación. Ahora, Roberto, hay una normativa, vos mismo mencionabas la propia Constitución política como el paraguas mayor, digamos, de protección de la madre tierra, como se le denomina en la misma Constitución, ¿no? Hay la normativa, la legislación, hay incluso la institucionalidad del Estado, ¿no? Que debiera trabajar en función de esos mandatos de ley. Incluso hay ahora, gracias a los reportajes, las publicaciones que hacen ustedes, incluso hay la censura de la sociedad, ¿no? Pero no funciona. Mira, viéndolo así, es verdad que existe todo eso. Existen instituciones que son desastrosas, ¿no? A nivel estatal, a nivel de gobernaciones y a nivel municipal. Cada una de ellas prácticamente lo que hacen es incumplir, ¿no? Incumplen la norma. Son incluso cómplices, ¿no? Por omisión o porque dejan, pero incluso porque las normas están mal. Hay deforestadores que prefieren no sacar el permiso porque saben que después la multa va a ser miserable, ¿no? Entonces prefieren pagar la multa con tal ya tienen la deforestación. Claro. Y tenés violaciones a las normas desde los avasallamientos, ¿no? Que te van perforando el bosque punto por punto, y hasta las grandes extensiones de los grandes capitales. O sea, por diferentes lugares tenés esos ataques. Jurídicamente tienes normas, no se las cumple, se necesita más, sin lugar a dudas. Tenés que abolir todo el paquete de normas incendiarias, tenés que incrementar las sanciones también para quienes incumplen, porque ahorita son una vergüenza tremenda. ¿Hay alguna esperanza? Sí, hay. Y a mí me preguntan eso. Sí, sin lugar a dudas que sí. Nosotros hemos hecho reportajes que han logrado paralizar cientos de miles de hectáreas. Qué bien. Que ya estaban ahí al pie de la picota, que ya estaban con la oruga encendida para entrar a deforestar. Ya. Y eso te da la respuesta de que hay esperanza, pero eso es gracias a que las historias que nosotros hacemos las asume la sociedad, ¿no? Y la sociedad presiona, así es. Presiona. Incluso habían empresas mineras que ya estaban ahí con todos los permisos y con las investigaciones que hicimos nosotros igual, porque ya era mucha sinvergüenzura, pues, claro. ¿No? Vos mostrás con documentos, con papeles, con fuentes que son serias, claro. Responsables. Entonces, eso te da hincapié para decir sí existen soluciones, sí existe esperanza. Yo digo, mientras exista un árbol en pie y un jaguar, ¿no? Que esté en el bosque, mientras existan comunidades indígenas y mientras existan periodistas como nosotros y sociedad que sensible, ¿no? Sensible y que no mire para otro lado, hay esperanzas para lograrlo. La lucha es dura y no es de un solo día. Eso hay que tomar en cuenta. Nosotros hacemos un reportaje y nos llaman y nos escriben de 10 lugares. Y nos dicen, ¿por qué no vienen aquí? Aquí los esperamos, ¿no? Y yo siempre digo, ya quisiéramos tener plata, recursos, una redacción grande con
20 periodistas que estén en diferentes lugares de Bolivia. Entonces, a nosotros nos genera estrés, sí, ¿no? Días que uno no duerme, o si vas a una historia te traes 10. Desde que hemos fundado Nómadas no tenemos vacación, ¿no? No, no tenemos vacación, trabajamos de lunes a lunes, y es porque la realidad te empuja a eso, sí, también. Sí. Pero también hay satisfacción. Claro, sí, y te lo cuento incluso con alegría, no como una queja, porque nosotros sentimos que, primero, que somos útiles a la sociedad, a la humanidad. A la humanidad, y habían 2 cosas que nosotros nos habíamos propuesto cuando fundamos Nómadas. Ya. Que nos quieran y que nos necesiten. Ya. ¿No? Pero hemos conseguido 3. Ah. ¿No? Sí. Que nos quieran, que nos necesiten y que nos odien. Sí. Y también hay gente que obviamente no nos quiere. Hemos recibido amenazas de juicios, incluso antes de publicar, y obviamente llamadas que vienen de lugares muy oscuros. ¿Seguro? En las que nos amenazan incluso con la vida, ¿no? Entonces, es tremendo, ¿no? En casos específicos, como el tema del jaguar, en casos de medio ambiente, incendios. Absolutamente, con el tema del jaguar, por ejemplo, ¿no? Es que esto yo incluso en El Deber lo he sentido, cuando trabajaba en El Deber. Ahora, estos temas son de carácter mundial, ¿no? Y no sabes la cantidad de plata que hay de por medio, sí, pero sí millones y millones. Las amenazas, millones ¿cómo y millones. Han sido, Roberto? Nosotros le hemos manejado de una manera muy tranquila y también muy internamente, porque sabemos todo lo que implica y que está en juego obviamente nuestra integridad. Y aparte recibimos capacitaciones de nuestras matrices periodísticas a nivel internacional, con las que trabajamos, donde te hacen pasar clases que son súper interesantes, desde psicológicas hasta tomar en cuenta cómo protegerte. Cuando llegas a un lugar, nosotros nos movemos en vehículo, tenés que, qué sé yo, quitarle la placa del vehículo. Cuando publicas algo tenés que tener muy poco perfil en redes sociales, evitar publicar cosas personales, ¿no? Pero no solamente protegerte a vos, sino a las fuentes, a los seres humanos que has ido a entrevistar, ¿no? Porque vos vienes, pero ellos se quedan. Claro. Entonces, eso hay que proteger. Lo más común son mensajes, mensajes telefónicos, mensajes al WhatsApp, al correo electrónico, ¿no? Que ustedes se están metiendo con temas que son muy complicados, y de fuentes que también incluso nos han amenazado con procesos antes de publicar, ¿no? Si ustedes publican esto, yo tengo aquí mi consorcio de abogados que va a llegar con toda su caballería, ¿no? Para hacerlos. Seguro, ¿no? Seguro, Roberto, porque también se trata de, claro, se trata de mafias organizadas, ¿no? Que ven en peligro todo el manejo de su economía y todo aquello, ¿no? A costa del medio ambiente, a costa de la vida, de la fauna, la flora, etcétera, ¿no? Totalmente. Estás hablando, es que hay diversidad de frentes opuestos a la naturaleza. Están los malos, que se los llama, que son fáciles de identificar porque son delincuentes, ¿no? Pero también están los malos, ¿no? Que están dentro de instituciones del Estado. Y entonces eso te resulta incluso, no voy a decir más peligroso porque los otros sí lo son, pero estos supuestamente deberían estar ayudándonos a combatir a los malos, ¿no? Pero no lo están haciendo. Ellos están dañando también a la naturaleza por complicidad, por corrupción. Así es. Porque dejan pasar, porque dan autorizaciones o no las dan, pero dejan que hagan, ¿no? Y tenés una tercera cabeza, que son los grandes capitales, ¿no? Pero son así, grandes y grandes capitales. Son tres malos ahí, ¿no? Este de grandes capitales son los de cuello blanco. Exactamente, no, pues son los que se jactan de ser ciudadanos ilustres, ¿no? Y están en grandes eventos y están con la champaña y están saliendo los medios de comunicación y están diciendo que invierte. Y deben estar diciendo qué hacen esos dos ahí hablando del jaguar. Exactamente.
¿Qué hacen hablando de ese gatito? Sí, bueno, vale la pena la anécdota, ¿no? Es un trabajo muy, muy serio, muy importante el que ustedes han estado realizando, Roberto, valga la oportunidad para destacarlo. Parece una locura que uno diga voy a hacer un programa para invitar a un periodista que se ha dedicado una gran parte de su vida a investigar, a escribir y a hacer videos de un gatito, como vos decías, ¿no? Pero estamos hablando de que ese ser, ese gatito, ese gran jaguar que tiene tantas características que a uno lo emocionan cuando lee sobre él, no es solamente un animal, ¿no? Tiene todo un impacto, ¿no? En todo un territorio, no solamente de Bolivia, ¿no? Estamos hablando de una región, ¿no? Por eso se le conoce como el gran felino de América. Y yo he conocido comunidades, por ejemplo, donde ya no hay jaguar y entonces tienes situaciones muy complicadas, ¿no? Cuando no está el jaguar, proliferan otros animales, ¿no? Expanden su cantidad de habitantes y eso, por ejemplo, provoca enfermedades en las comunidades, ¿no? Entonces, esos animales que cuando están en abundancia y no de manera equilibrada, llegan a las comunidades, obviamente generan este tipo de enfermedades porque tienen un contacto con los animales, ¿no? Entonces, el jaguar te va diezmando esas poblaciones para que no haya una exageración de cantidad de habitantes de ciertas especies. Entonces, eso pasa, es como cuando en otra comunidad empezaron a matar a las víboras y de pronto proliferaron los ratones, ¿no? Y le generó una problemática tremenda. O también he leído, hablando de estos ejemplos que estás poniendo, he leído de que cuando la cacería ha terminado al alimento del jaguar, el jaguar se va detrás de los ranchos, ¿no? De los animalitos que se crían los campesinos en sus territorios también, ¿no? Y está ocurriendo por ese desequilibrio, ¿no? Exactamente. Imagínate un animal hambriento, sediento, cansado, no encuentra el animal en el bosque y se va a buscar a una hacienda ganadera, ¿no? O sea, ¿qué podés criticarle al animal si está con hambre? Claro. Y es ahí donde se necesita también el aporte de las instituciones del Estado. Claro. Existen, por ejemplo, ya, y esto se lo está haciendo porque no es un momento, se lo hace mucho en Brasil, los grandes incentivos para las haciendas ganaderas, para que no maten un jaguar, o para que, por ejemplo, logren poner perímetros con alambre, con corriente, obviamente con un voltaje que no va a matar, pero sí que va a espantar al animal. ¿No? Sí. Y de esa manera ya no vas a tener ahí al animal husmeando, o si es que te llega a matar una res, existen fondos que te devuelven la pérdida de ese animal, o existen incluso proyectos tan bonitos como Caraparicito aquí en Santa Cruz, donde más bien aprovechan la presencia del jaguar para atraer turismo. Entonces existe un hambre de los turistas ambientales a nivel mundial, donde te pagan mucha plata para venir a ver no solamente jaguares, sino incluso solamente huellas de jaguares. Mira, entonces podés aprovechar esos recursos totalmente, sacarle un rédito económico y apostar por el turismo comunitario, por el turismo ambiental, y te devuelve, ¿no?, lo que también se puede generar en pérdidas cuando el animal sale con hambre a cazarte algo del ganado. Ahora, es importante subrayar de que si el animal está con hambre, esta bestia está con hambre, no es porque de pronto le dio hambre y no hay que comer, es porque es consecuencia de incendios, de cacería que han depredado con sus presas, ¿no es cierto? Totalmente, exactamente. No es algo natural. No es algo natural porque lo hace por necesidad, lo hace por hambre, lo hace porque él no tiene un supermercado para ir a pedir o para pedir un delivery, ¿no? Lo hace porque de verdad que tiene hambre. Sí. Es lo mismo cuando salen a los atajados a tomar agua, porque ya sus fuentes naturales ya no tienen agua. Entonces, con hambre y con sed, los animales son presas prácticamente del hombre. Y hay casos, y nosotros lo hemos visto, que los cazadores que tampoco tienen alma, los esperan ahí a las orillas de los
atajados. Qué bárbaro. Y con el rifle apuntándolos. Qué bárbaro, sí, qué bárbaro. Bien, Roberto, y que me ha llamado la atención también ese positivismo tuyo cuando me decís de que sí hay, se vislumbra, digamos, ¿será que el jaguar va a lograr sobrevivir de las garras de este ser humano que quema, depreda, caza, comercializa sus colmillos, su piel? ¿Será que va a lograr sobrevivir? Yo me doy oportunidad para la esperanza, ¿no? Si hacemos un análisis y una radiografía fría, obviamente vos marcás en el tiempo y decís desde los años 80 hasta ahora qué hemos perdido, ¿no? ¿Cuánto hemos perdido? Y lo que hemos perdido ha sido hartísimo, mucho, tanto en población de animales silvestres, de jaguares y de bosques y de sistemas no boscosos. Ahora, a este ritmo, si continuamos a este ritmo galopante, obviamente que el futuro es desastroso. Como diría un amigo, estamos jugando loba en el casino del Titanic, ¿no? Vamos hacia un iceberg, ¿no? Y se va a chocar contra el iceberg y va a venir el naufragio y una vez en alta mar todos van a perecer, todos vamos a perecer. Entonces lo que hay que trabajar es para que este ritmo alocado, desenfrenado, sinvergüenza, criminal, ecocida, pare, frene, ¿no? Frene, se disminuya, se sancione, se hagan procesos judiciales, se fortalezcan las instituciones del país. Y se concientice también, ¿no? Totalmente, se concientice, y esa es una palabra muy buena y muy necesaria y muy importante. Si logramos frenar toda esta avalancha ecocida, yo creo que, y estoy seguro que sí, el jaguar y todos nosotros vamos a tener una esperanza. Y de vos, hablo de vos, de mí, pero ¿qué pasa con estas generaciones que vienen, ¿no? Los niños que están haciendo, ¿qué presente, qué futuro van a tener? Estamos hablando ya de que los efectos están ahí. Santa Cruz ha estado entre las ciudades más contaminadas del mundo en el anterior incendio. Terrible. Eso es, pero así, terrible. Vamos a tener días complicados, enfermedades, y eso no es pues calidad de vida. No es calidad de vida. Lo que da esperanza es que Bolivia todavía goza de buena cantidad de naturaleza, y eso es maravilloso, pero obviamente hay que cortar con todo esto y exigir además a todas las autoridades, a los que entren, que vean a la naturaleza como un aliado, no solo para generar riqueza, sino para generar bienestar, salud, respeto y responsabilidad. Responsabilidad. Roberto, estamos acabando ya nuestra grata conversación. Rapidito, ¿no? Rapidito pasa el tiempo. Sí. Roberto, ¿cómo le decimos a la gente de que no solamente se trata de la vida del gran jaguar, sino que la vida del gran jaguar, su vida o su desaparición, tiene un impacto en el común de la sociedad? Porque casi al final has estado haciendo referencia a que no respiramos aire puro, que Santa Cruz fue la más contaminada, ¿no? Pero también hemos hablado de la importancia del jaguar como un termómetro en el medio ambiente, del impacto de su desaparición en el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo le decimos a la gente que la vida del jaguar tiene que ver también con la vida de la persona? Yo creo que la mejor forma es invitarle a que sea lo más empático posible una persona, que se pueda poner en lugar de la naturaleza, de los árboles, de los jaguares, y que se imagine, ¿no?, qué pasaría si su casa es incendiada, qué pasaría si su casa es avasallada, que entran unos ladrones a medianoche y lo sacan y se llevan todos sus alimentos, abren la heladera, se llevan todo, y que le cierren el grifo para no tener agua. Terrible. Eso es lo que está pasando en el bosque. Se está dejando sin agua, sin alimentos, sin salud a los animales que viven ahí. Y obviamente, por ende, por añadidura, que es una realidad muy hermosa también, que el jaguar convive con los seres humanos, ¿no? Por eso yo me
cuando salen en los medios, en la televisión, de que un jaguar, ¿no? Sí, se comió tal cosa, ¿no? Sí. O atacó. Entonces creo que todos podemos ser empáticos, desde el ciudadano común, el que se dedica a otras cosas, los que trabajamos en los medios de comunicación también, las autoridades, sin lugar a dudas, las autoridades tienen un poder importante, ¿no? Vital, necesario. Entonces también yo invito, exhorto, obligo a las autoridades que de verdad tomen conciencia de esta situación, de que la naturaleza lo es todo, de que los dólares al final y al cabo no se comen, ¿no? Así es. No se bebe, pero sí, si tienes un árbol y tienes su sombra y tienes animales ahí adentro, somos millonarios. Hay que sacarle ese provecho natural para que Bolivia logre un desarrollo económico sin sacrificar lo más preciado que tiene, que es el bosque, que es la naturaleza. Muy bien, muy agradecida, Roberto, con este agradable intercambio de opinión y también por informarme a detalle de la vida de este animal. Muchas felicidades por los trabajos que has realizado acerca de él, por los riesgos también que han habido de por medio. No es coyuntural, veo que es como un denominador común que ha venido en tu carrera como periodista, ¿no? El escribir, el referirte a esta bestia, ¿no? Exactamente, al jaguar, que en las comunidades indígenas lo conocen como tigre. Ajá. Y obviamente es un animal que yo me identifico muchísimo también, me encanta verlo, lo veo al jaguar y siento una paz interna que es fabulosa, porque cada vez que se puede detectar la presencia de un jaguar es un canto a la vida. Nosotros con el equipo de Revista Nómadas lo han fotografiado, lo hemos visto. ¡Qué belleza! Cuando estábamos saliendo del Parque Anuel Qués Mercado. Ya. Estamos por un camino de tierra maravilloso, rodeado de árboles, y de pronto vemos, ¿no? Qué algo hermoso que se movía y que caminaba por delante de nosotros. ¿Si era hembra o macho? Creo que era por sus características físicas, que era macho. Ya. ¿No? Grande. Era grande. Y ahí vos no sabés si sacarle foto o solamente mirarlo, ¿no? Contemplarlo. Por ahí te escucha. Por ahí escucha el clic de la cámara. Y ha sido uno de los momentos más lindos de mi vida para mí y para el equipo, ¿no? Emocionante. Muy emocionante. Bien, Roberto, muchas gracias por compartir incluso esa anécdota. Ha sido un gusto conversar contigo. Un gusto y felicidades por tu programa. Gracias. Me encanta mucho y felicidades porque logras unificar las voces, ¿no? De personas, de profesionales, de periodistas, de seres humanos que tenemos fe en que hay esperanzas. Gracias, Roberto. Sí, hay esperanza, siempre tiene que haber esperanza. Muchas gracias también a usted que ha estado en la máquina de escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Hasta un siguiente episodio.